Ahí te pedí permiso. Admisión, a ver. Bueno, ahí comenzamos a grabar entonces clase número 4 de bio. Vamos a hablar sobre las etapas biológicas, ¿sí? El sentido biológico, los conflictos, el sentido emocional, estas etapas y estas capas embrionarias, para qué y qué función, para qué sirven y cuáles son sus funciones, ¿no? Cari, no me figura que me pedís admisión para Sí, a grabar. mí me salió que sí, y ahora quiero intentar de nuevo, porque es que y no me lo toma. No Bueno, me toma, no me da permiso a mí pedírtelo, ¿entendés? Como raro. Primero me salió que sí lo había pedido y ahora no y me porque deja. a veces depende de la configuración, de hecho por eso trato casi que de ni tocar, porque si no, algo tocas mal y ya se desconfigura todo. Sí, sí, sí. Bien, bueno, más o menos, Arely, vos también estuviste en la formación de bio en otro grupo, pero al fin y al cabo es el mismo contenido. Y bueno, y Cari, vos, ¿qué es un sentido biológico y para qué sirve el sentido biológico? ¿Cómo lo incorporamos nosotros? ¿Lo tenemos que incorporar forzosamente? ¿Es algo que viene innato? ¿Qué es? ¿Recuerdan? Para mí es algo que tenemos que, o sea, creo que en realidad se nace y después se desaprende y se tiene que volver a retomar. Sí, o sea, esos serían justamente los programas que quedan almacenados en nuestra mente inconsciente, ¿sí? Que ya nacemos con eso, ¿sí? Pero ahora la pregunta es, ¿el sentido biológico qué es? Es esto que a nosotros nos sobreviene del exterior y que nosotros lo utilizamos justamente por una cuestión de adaptación para nuestra supervivencia. Más o menos, ¿te acordás eso? Va por ahí. No, perdón, pero tenemos un pequeño cancionero perruno. No, Sí, no hay problema. recordámelo. Bien. Es como para darle una introducción a la clase de hoy, porque la clase 3 habíamos hablado de las leyes. ¿Se acuerdan de las leyes biológicas del doctor Hammer, estas 5 leyes? Y ahora vamos a desarrollar en profundidad la número 3, ¿sí? Que tiene que ver justamente con estas capas embrionarias y el sentido biológico y la función que cumple para adaptarnos justamente a vivir. Es lo que buscamos, nuestra supervivencia. Entonces, yo ahora voy a empezar a compartir pantalla para ir guiándolas, eh, porque si bien ustedes ya dieron una parte de lo que es en las 5 leyes, eh, un poquito de las capas, pero acá vamos a ver la funcionalidad y cuáles son los órganos, los tejidos conectivos que justamente pertenecen a estas capas embrionarias, o por lo menos en su mayoría, ¿sí? Bueno, estas 3 capas, que la del medio, que es el mesodermo, se subdivide, recuerdan, en mesodermo nuevo y en mesodermo viejo, ¿sí? Entonces, estas capas, ¿sí? En estos primeros aproximadamente 17 días, ¿sí? Del estado embrionario es donde empiezan a formarse, ¿sí? Se empiezan a desarrollar estas capas germinales, endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Sí? También son conocidas como capas germinales u hojas blastodérmicas, pero para que sea más entendible y que no sea tan técnico, bueno, capas embrionarias, ¿sí? ¿Para qué son estas capas embrionarias?
para dar origen justamente a los tejidos y a los órganos del cuerpo. Es decir, es lo que nos va conformando para que nosotros después tengamos este cuerpo que tenemos, ¿no? Con todos los órganos correspondientes. Más o menos acá, como pueden ver en la imagen, ¿sí? Habíamos dicho que cuando nosotros tenemos un impacto emocional, hace una triada, como decía el doctor Hammer. Impacta a nivel psicológico, a nivel cerebro, y ahí deviene justamente este shock biológico y es donde se origina justamente en una determinada, que ahora vamos a verlo bien en profundidad, en una determinada zona del cerebro, el foco de Hammer, y ese impacto es lo que a mí va a hacer que un órgano físico se enferme. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Habíamos en la tercer ley biológica, el doctor Hammer hizo justamente el estudio de, ¿se acuerdan cuál era la tercera ley biológica? O si tienen por ahí lo pueden leer. Yo para que ustedes vayan teniendo esta ayuda a memoria, ¿no? Y como que no vaya desapareciendo y que se genere realmente un aprendizaje significativo. Hola Miri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí saluda Miriam a todas las chicas. Gracias por Hola. estar. La tercera es la del sistema onogenético de tumores y enfermedades equivalentes. Ah, claro, es lo del cáncer. Sí, ontogenético, que tiene que ver con justamente este periodo embrionario. Eh, Obviamente que él no se dedica exclusivamente a estudiar lo que es la embriología, pero lo tuvo que estudiar para poder desarrollar estas leyes, ¿sí? Y entender por qué se produce la enfermedad. Entonces él dice que la filogénesis justamente es lo que hace la referencia a la evolución, ¿sí? De la vida sobre la Tierra. Es decir, cuando nosotros éramos una ameba, estábamos en el agua, salimos y de ahí empezamos a desarrollarnos, ¿sí? Y empezamos a tener esto que tenemos hoy, que nos arma de alguna manera como cuerpo humano, ¿sí? Pero en un principio no teníamos todos estos órganos, ¿sí? O sea, el ser vivo me refiero, ¿no? Y la ontogénesis es justamente el desarrollo particular de cada ser vivo, ¿sí? Entonces, en la filogénesis, ¿sí? Que es la parte evolutiva de la especie, es como que el doctor dice, bueno, vamos a ver cuáles son los órganos que se desarrollan primero, se desarrollan en segundo lugar, en tercer lugar y hasta el día de hoy, ¿sí? Cómo evoluciona la especie, o sea, cómo se desarrolla justamente, que es a lo que nosotros queremos entender en la enfermedad del ser humano, ¿sí? Entonces, explica muy bien el doctor Hammer estas capas, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones determinantes según la enfermedad que yo tengo, que va a corresponder a un órgano determinado, pero más que a un órgano determinado, a una capa embrionaria, porque dentro de una capa embrionaria pueden existir varios órganos, que de hecho es así, ¿sí? Entonces, el inicio de la vida comienza con la fecundación, ya todos sabemos eso, ¿sí? Dando lugar a un embrión celular que lo conocemos como cigoto o huevo, ¿no? El periodo embrionario abarca hasta la octava semana, ¿sí? Y ahí quedan formadas las bases principales de la estructura del ser humano, ¿no?
En estos 2 primeros meses de la vida, dentro de la panza de la mamá, la vida uterina, de alguna manera es como que se va almacenando, si se quiere, toda la información filogenética, ¿sí? Desde la primera semana, que es lo que yo le decía, esta ameba, este organismo celular, esta célula, ¿sí? Que fuimos en un principio hasta este primer desarrollo embrionario que tenemos como humanos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Necesito que esta sí, clase quede entendida y si no la vamos a volver a repetir porque esta clase es muy importante dentro de la formación, ¿sí? Eh, acá. En estos 2 primeros meses es donde de alguna manera se va a resumir, se va a armar, se va a ir orquestando, si se quiere, biológicamente todo lo que nosotros eh, se nos va a presentar como cambios, ¿sí? Dentro de esta etapa evolutiva. Y así, en un primer momento, por ejemplo, tenemos branquias, ¿sí? Como en un principio lo tienen los peces también. Tenemos pares de riñones suplementarios. Antes no teníamos esta forma, digamos, que nosotros tenemos de los dedos. Si ustedes observan a las gallinas, a los patos, tienen como esa capa, como una especie de piel, no sé cómo podría decirlo, dentro, intermedio de los dedos, bueno, eh, que es determinante, digamos, dentro de los mamíferos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, para que ustedes entiendan, ya estamos más evolucionados en cuanto a lo que es la biología. ¿Se entiende? O sea, ya ahora no tenemos, los patos, por ejemplo, las gallinas tenían eh, esa parte de piel dentro de los dedos, nosotros ya no, ¿sí? De eso se trata esta parte ontogenética de la cual estudia el doctor Hammer, ¿sí? Pero de alguna manera estamos enraizados porque venimos, ¿sí? De esta ameba principal, de un principio que nos formamos de ahí, que salimos del agua, ¿sí? Por tanto, otras especies, ¿sí? Aunque no sean humanos, también guardan esa memoria celular, ¿sí? Todo este periodo, ¿sí? Que les nombré anteriormente, les sigue hasta que se produzca el nacimiento, ¿sí? Durante todo ese lapso se va a ir armando estos tejidos, estos órganos que ya vamos a especificar enseguida, que tienen que ver con el endodermo, ectodermo y mesodermo, ¿sí? Eh, bueno, cuando la criatura nace, ya está con todos sus órganos colocados, sus tejidos, ¿sí? Nace. Es como que se entiende que qué nos rige, qué es lo que nosotros necesitamos. Estamos hablando de esta cuestión biológica, eh, porque dijimos que las enfermedades son un programa con sentido biológico. Entonces, ¿quién comanda este sentido biológico? ¿Qué parte de nuestro cuerpo es lo que hace que se genere una enfermedad? ¿Se acuerdan? Si cada enfermedad tiene un impacto
un foco de Hammer. ¿Dónde está el foco de Hammer? ¿Dónde se aloja? Está apagado tu micro, Miri. En el cerebro. Bien. Entonces, el cerebro es el principal comandante, ¿sí? Según lo que descubre el doctor Hammer, que a nosotros nos va justamente a indicar que hay una enfermedad o hay un conflicto a solucionar. Si yo detecto ese foco de Hammer, ¿sí? Muy probablemente, y según se mantenga, en qué cantidad de tiempo se mantenga ese shock ahí, emocional, biológico, es lo que se me va a distribuir en los diferentes órganos o en uno. ¿Sí? ¿Por qué nosotros nos enfermamos? Según lo que ustedes entienden. ¿Por qué o para qué nosotros nos enfermamos? Según lo que venimos viendo todo hasta ahora. ¿Para qué nos enfermamos? Para proteger Entender algo. también la enfermedad. Ay, perdón. ¿Cómo, También, Miriam? también la enfermedad puede ser como algo que nos ayuda a protegernos. Sí, la Para enfermedad. entender algo de la evolución La del, enfermedad, del humano. la enfermedad a mí me va a indicar, ¿sí? Que yo estoy teniendo un conflicto justamente emocional y que no lo estoy sabiendo, algo muy, muy importante, interpretar, porque esto es una cuestión de interpretación, porque si no, no se explica de por qué a una persona, si pierde el trabajo, le afecta el hígado y a otra persona, si pierde el trabajo, le afecta el corazón. ¿Sí? Porque a la que le afecta el corazón, siente que pierde la familia, ¿sí? Que no va a tener para dar a la familia, pero en sentido hogar, ¿sí? Que no es lo mismo a la persona que tiene problema en el sistema digestivo, que automáticamente se enferma del hígado y la interpretación que hace es no voy a tener para dar de comer a mi familia. Entonces ahí se crea la carencia, o sea, el cerebro interpreta que el hígado necesita juntar de alguna manera más grasa, ¿sí? Para que haya, por si hay escasez, yo no me quede sin alimentos. Es una interpretación que mi cerebro hace, ¿sí? Sin en cambio, la persona que tiene que se le va a afectar el corazón puede empezar a tener anemia, ¿sí? Palpitaciones, tiene otros síntomas, pero la situación que está viviendo de la pérdida de trabajo es la misma. La interpretación lo hace diferente. O sea, el significado que nosotros le damos. ¿Sí? Entonces, la manera que nosotros tenemos de interpretar eso que vivimos va a determinar el tejido afectado, el órgano afectado. ¿Cómo qué? Como solución del conflicto. Por ejemplo, para que le entiendan un poco mejor, le hago este ejemplo. ¿Por qué consideran ustedes que una gallina pone huevos todos los días? Biológicamente, ¿por qué una gallina pone huevos todos los días y cuando la gallina está empollando, como decimos, no sé cómo se dice en otro país, pero cuando va a juntar todos sus huevos para que nazcan los pollitos, ahí deja de tener? Eso es un ejemplo claro de No para sé. qué, ¿no? Bueno, porque la gallina cuando pone sus huevos, ¿qué es lo que le pasó al doctor Hammer y a la esposa? ¿Enfermaron?
Me Perdieron enfermaron un por la hijo. pérdida del hijo. Sintieron que hubo una pérdida, ¿verdad? Entonces, la gallina lo que siente es el conflicto de la pérdida constante. Si la gallina no estuviese con ese conflicto, con un programa de conflicto de pérdida, la gallina no pone huevos. Entonces, para su supervivencia, para su bienestar, pone huevos todos los días. Deja de hacerlo cuando no siente que tiene la necesidad biológica de hacerlo para sobrevivir, que es cuando va a tener sus pollitos. Después lo vuelve a su programa natural. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos el ejemplo? Hay otro ejemplo que les puedo dar acá, que es que los zorros, por ejemplo, en épocas de invierno, estamos hablando en zonas de frío, ¿no? Pero en épocas de invierno es como que a ellos la caza o lo que tengan para comer no es algo que abunde, ¿sí? Si un zorro va y caza, qué sé yo, vamos a decir, no sé qué comen, pero un conejo, vamos a poner un animalito de esos, y lo come así como muy rápido porque no quiere compartir su presa con los otros zorros o antes de que los otros zorros vengan y le quieran quitar su presa, este zorro lo come lo más rápido posible y se le queda atragantado un hueso, qué sé yo, de la pata del conejo. ¿Qué es lo que va a hacer el cerebro rápidamente de este zorro? Que es lo que a nosotros nos pasa, que ahora ya les digo, cuando nosotros también comemos algo y no podemos digerir. El cerebro va a interpretar, o sea, que está en alerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el zorro mismo le envía esa información a su cerebro de que está en peligro, o sea, que se va a morir. Entonces, esa alerta lo que hace es que empiece a generarse ese ácido clorhídrico, pero en cantidad. ¿Para qué sirve el ácido clorhídrico? Para desintegrar, para desarmar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que tiene que suceder ahí? ¿Qué es lo que nos suele pasar a nosotros? O tenemos diarrea o tenemos vómito, porque de alguna manera yo tengo que echar, ¿sí? Tengo que desintegrar eso que quedó atorado. ¿Se entiende? Después vuelve a su normalidad. En el caso de los animales, ¿sí? Yo les decía, creo que en clases pasadas, que ellos, a diferencia de nosotros, terminó esa situación y ya está. No queda un programa incrustado. No es que después le pasa una situación similar y ellos van a seguir pensando de que nuevamente están en peligro. O sea, si entran en alerta, pero es por el programa que están viviendo en ese momento. Sin en cambio nosotros, si no sabemos, o sea, si no desprogramamos, vamos a considerar en una situación similar donde nos traiga recuerdos de sonidos, de fragancias, de olores, de qué sé yo, de un paisaje, de una música, de lo que escuchemos o de lo que veamos, dependiendo de cómo representamos nosotros el exterior, esa situación, mi cerebro va a interpretar otra vez que estoy viviendo la misma historia. ¿Se entiende por qué hay que aprender a decodificarse automáticamente cuando uno siente que tiene una emoción que está incrustada? ¿Sí? Porque y prestarle atención a cuál es el órgano, porque ese órgano a mí me está indicando algo en particular. ¿Sí? Bueno, esto también es importante. Pareciera capaz muy repetitivo, pero que no existen estas cuestiones de que una situación
pueda ser mala, ¿sí? Es una cuestión de que es lo que yo necesito en ese momento, ¿sí? A nivel biológico. Pero ¿por qué necesito a nivel biológico? Porque hay un programa que a mí me hace interpretar de esa manera las cosas, ¿sí? A ver, cuéntenme ustedes un programa que ustedes consideren que tienen, no tiene que ver con enfermedad, con cualquier situación de su vida, un programa que ustedes consideren que los acompaña hasta ahora, o sea, que lo pueden ver, pero que por alguna cuestión no toman conciencia. ¿Sí? O toman conciencia media, porque la persona que toma conciencia 100% deja de tener el programa, lo puede extirpar. Pero una creencia que ustedes tengan que les hace a que vayan repitiendo situaciones en su vida. ¿Tienen alguna para contar? ¿Quién quiera decir una situación Ojo. de una interpretación que hagan, ¿sí? Que les conlleva a tener una repetición de una situación? No sé, yo tengo una que es como muy genérica. Yo cuando estoy estresada o cansada, me empieza a doler la espalda, especialmente las lumbares, aunque últimamente se me fue para la parte de arriba. Pero digamos, Ajá. siento como que es mi punto débil. Cuando era chica era la faringitis. Tenía faringitis reiteradas, hasta que me di cuenta que sin saber de bios, sin saber nada, pero empecé a no callarme tantas cosas Bien. y Y se fue. se fue. Bien. Y con la espalda, entonces, ahora, Ah, no ¿a sé. quién, a quién te Siento mucho pones? peso. ¿A quién, a quiénes o a quiénes, viste, uno por ahí se carga? Y esa carga muchas veces tiene que ver con que yo me cargo cosas que no son mías. A veces hay Total. particularidades de esas cargas. eh, y por ahí a veces tiene que ver que nosotros empezamos a engordar la espalda. Hay gente que engorda la espalda, hay gente como yo que engorda los cachetes, hay gente que engorda la panza, hay gente que engorda la parte de las caderas. Entonces, cada forma también de cuando uno va teniendo, va poniendo grasas o líquidos en el cuerpo, también tiene un significado. No estoy diciendo que porque no conozco tu espalda, Cari, pero hay gente que engorda, o sea, se ensancha esa zona de su espalda Sí. porque No, se no, carga no sé, para atrás a una capaz. familia, ¿eh? Puede ser que sienta que está un poco más hinchada en la parte de arriba últimamente. Sí, no sé Claro, si porque es como que inflamada. uno tiene que como que engrosarse, ensancharse para aguantar el peso, ¿no? Es mucho el peso. Es como cuando uno se carga una mochila. La mochila te tira para atrás, o sea, esto es algo similar, ¿sí? Pero ¿a quién de la familia te cargas? Porque la espalda está también relacionada a la familia. Si vos decís, bueno, justamente es la zona de arriba, si vos me decís la zona de abajo, por ahí tiene más que ver con los miedos internos de uno a no poder tener solvencias económicas, ¿no? Cuando, qué sé yo, uno tiene por ahí ciertos proyectos eh, que pueden ser de una cosita pequeña que uno no sé, qué sé yo, si quiere comprar un perfume caro que nunca se compró y uno dice, bueno, caro, entre comillas, ¿no? Porque después está, qué sé yo, una persona que, no sé, se pone metas y dice de acá a fin de año me quiero comprar, quiero cambiar el auto. Entonces, volvemos a esto de la interpretación y del significado. Si yo decodifico a estas dos personas que tienen dolor en esa zona de la parte más baja de la espalda, y una es porque no se puede lograr comprar el perfume que quiere,
y se siente frustrada y la otra se frustra porque no se puede comprar el auto que quiere. Salvando las distancias, el sentir es el mismo. Entonces, enferman de Sí, la misma de cosa, carencia. ¿sí? Entonces, y a eso, si de- hay que observar, porque ahí ya entran en la parte del mesodermo nuevo, ¿no? Los huesos. Y ahí entra esta cuestión también de la valorización o desvalorización que tengo de mí o que creo que tienen de mí. Volvemos a la interpretación. A veces no es que el otro me desvaloriza. Yo siento, ¿sí? Yo lo percibo así. Y a mí me afecta, a mí me duele, a mí me molesta. No lo expreso, pero mi cuerpo lo manifiesta, ¿sí? Sí, yo estoy en una etapa así, un poco, así que sí, Sí. lo tengo como sí. ¿Cómo uno empieza a desprogramar también esto? O sea, para no vivir yendo a terapias y uno aprender Hay situaciones que sí que uno necesita un terapeuta, pero hay otras, ¿sí? Que cuando yo empiezo a ser consciente en mi vida, que tiene que ver como esto, acá le puse el dibujito, ¿no? Y la clase pasada que hablamos de proyecto sentido. Cuando yo empiezo a reconocer mi proyecto sentido, cómo fui gestado, cómo fue ese lugar donde mamá vivieron, cuáles eran las situaciones de vida particular de cada uno, qué pensaba mi abuela, me quería mi abuelo, mis abuelos. eh, Hubieron hijos abortados, no nacidos, antes que mi gestación. Eso es sumamente importante porque si yo tengo esa información, puedo trabajar muchísimo más fáciles las heridas que tengo que a mí no me permiten avanzar. Y mucho más aún si yo tengo información que tiene que ver con mi árbol genealógico, con mis ancestros, ¿sí? Vamos a dejar de repetir esas memorias de dolor por conflictos no resueltos, por esa información que nos legaron, porque eso es lo que han hecho nuestros ancestros, pero con la condición no de que nosotros carguemos toda la vida como un karma con eso, sino que justamente podamos aprender a ver de una mirada distinta para poder solucionar ese problema. Si a nosotros nos aqueja, imagínense a, a esos ancestros, o sea, lo que habrán vivido, ¿sí? Entonces, estudiar nuestro árbol, ¿sí? Y nuestro proyecto sentido nos ayuda justamente a quitarnos, a disiparnos un montón de dudas, ¿sí? Recuerden revisar en el Drive las preguntas del proyecto sentido que tienen ustedes para poder conocer ustedes su proyecto sentido, ¿sí? Hay un formulario que yo les envié. Si no lo encuentran en el Drive, está en el grupo y si no lo encuentran me avisan y yo se los vuelvo a pasar porque es importante antes que ustedes empiecen también a atender a otras personas que puedan conocer su propio proyecto sentido. ¿Sí? Ofelia, Ahora sí vamos. ¿Sí? la Sí, Arely, te situación escucho. la situación repetitiva que tengo es mi estómago. Cuando no tengo diarrea, tengo estreñimiento o tengo el estómago revuelto, pero siempre está ahí ese conflicto. Sí, tiene que ver con una falta de digestión. ¿A quién? Generalmente, ¿a quién o a qué, no? No te lo podés tragar. A veces eh, tiene que ver. Ayer, por ejemplo, para que ustedes entiendan, le cuento. Ayer me llamó mi hijo, el que se fue a Buenos Aires de nuevo hace un par de meses, porque por alguna cuestión él está en Buenos Aires y su economía así, se acrecenta y está súper bien con la parte económica, que es lo que viene acá, y también tiene buenos trabajos, pero su economía es un desastre.
no le alcanza la plata, nunca tiene para hacer inversiones de nada, no logra nada, o sea, vive de pérdidas. Bueno, y él ayer me decía, ¿por qué tengo que estar lejos de ustedes? ¿Sí? Para poder tener el ingreso que quiero. Y empieza con esta cuestión también de el estómago, ¿sí? Y a que se empieza a afectar hígado graso y qué sé yo. Entonces, yo le dije, por eso es importante tener esta relación a veces con nuestros padres o con alguien que haya conocido nuestra historia de nuestra niñez, y si no, tratar de buscar a modo inconsciente, porque hay preguntas que ustedes van a ver en el proyecto Sentido, que es una cuestión intuitiva, ¿sí? Si yo no sé a qué edad me tuvieron mis padres, se hace la pregunta 2 o 3 veces y es una cuestión de intuición. La intuición no falla, chicas, ¿sí? Quizás me indica que, no sé, era entre los 35 y 37. No me dice, y capaz que me tuvieron a los 36, pero hay que apelar a la intuición cuando no tengo, así como una información. Entonces yo le digo, mira, hijo, tenés que tratar de conectar con tu abuela, que sería mi mamá, porque mamá murió de un programa de escasez por cáncer en el hígado, ¿sí? Ahora estoy teniendo una sobrina mía que tiene 26 años, que no la conoció a mi mamá y está con el mismo problema, ¿sí? Eh, nosotros no crecimos con nuestra mamá, o sea, y mis hijos no conocieron tampoco a su abuela. Entonces la información está, pero está para que uno la resuelva, no para que uno se ponga a lamentarse ni a putear, como le digo, él deja de enojarte, ¿sí? Pregunta para qué se te presenta esa situación. Y cuando vos dejes de enojarte, ¿sí? Ahí te va a venir la respuesta. ¿Para qué tenés que estar lejos de nosotros, principalmente de mí? Porque él, según era que cerca mío nunca podía hacer un peso, o cerca mío siempre hay pérdidas, ¿sí? Y tiene que ver con todo esto de yo haber sido abandonada por escasez, por no tener por alimentos, mi madre no tenía para darnos de comer. Entonces él siente como que tiene que salir también a la casa en otro lado. Él no tiene hijos todavía vivos, porque recuerden, yo le había comentado que él tiene un bebé que no nació, ¿sí? Pero está en la memoria de este transgeneracional esta situación de escasez, ¿sí? Él no vive lo que yo viví, ¿sí? Porque yo vengo trabajando este programa con mi mamá de escasez hace un montón de tiempo y después empecé a trabajar lo de mi papá, pero lo de mi mamá fue como mucho más pesado porque ellos vienen de hambruna, pero de una carencia extrema, ¿sí? Ya ni siquiera de pobreza, sino de indigencia, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona no va a morir de cáncer en el hígado si siente que no puede, no tiene para alimentar ya a su familia? Entonces, esos programas es lo que en este caso mi hijo y mi sobrina tienen que revisar, pero les toca a ellos. Yo no puedo hacer nada ahí, ¿sí? Les corresponde a ellos, ¿sí? Porque yo no tengo esa afección. Y sin en cambio, eh, he tenido muchos problemas económicos. A mí siempre repetía también la historia de que no tenía para darle de comer a mis hijos y tenía que, como yo les he contado, no sé si a ustedes, ya no recuerdo en qué grupo, pero he hecho de limpiar casa, planchar, ir a limpiar baños, vendía cosas, eh, cuidé ancianos, cuidé niños, haciendo cosas que no me gustaban para dar de comer a mis hijos, pero no era esa la solución, nunca fue esa la solución, ¿sí? A veces la gente no quiere sentir el dolor de lo que vivió sus ancestros, porque si
a mi hijo con todo lo que él tiene, le duele en esta condición, imagínense lo que le habrá dolido a mi madre, lo que le habrá dolido a mis abuelos, y más atrás que ni conozco. ¿Se entiende? Entonces, dejo de putear, dejo de decir por qué si yo lo hago bien, por qué si yo no le jodo a nadie, por qué si yo no le robo a nadie, por qué. Es para qué. Y cambiar la interpretación. ¿Sí? Cambio la interpretación de lo que me está pasando. ¿Se entendió, Areli? Sí, 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 lo entendí. Bien. Bueno, espero que pongas en acción. Vamos, chicas, ahora a esta parte de las 3 capas embrionarias, 4 etapas biológicas. ¿Por qué 4 etapas biológicas? Porque estas 3 capas se subdividen, lo que es mesodermo se subdivide. ¿Sí? Acá está el dibujito. ¿Lo pueden ver? Sí. Bien. El ectodermo, entonces, es la capa externa. ¿Sí? En esta capa embrionaria, ¿sí? Están las vías respiratorias, está el tubo digestivo, toda la parte de la dermis, epidermis, las glándulas mamarias. Les doy así, a grandes rasgos, órganos. ¿Para qué? Para que ustedes cuando una persona venga a consulta, ya sepan cuál es la capa embrionaria afectada, ¿sí? Y el conflicto biológico que está viviendo la persona, ¿sí? El mesodermo. En la tercera ley, en las 5 leyes biológicas habíamos hablado de cuando hay un impacto a nivel emocional en este foco de Hammer, conocido como foco de Hammer, hay una parte del cerebro que se ve afectada. ¿Recuerdan cuáles son esas zonas del cerebro? ¿Qué preguntas de los focos? Sí, que hay partes de dónde impacta. ¿Cuáles son esas zonas del cerebro? Son 3. Y esas 3 están unidas a estas capas embrionarias. Que tiene que ver con una parte de la corteza cerebral. ¿Se acuerdan? El cerebelo. ¿Se acuerdan eso? ¿O no? No. Bueno, cuando Justo una estamos persona... haciendo un repaso con Andrea, así que, pero es ahí no. Bueno, cuando una persona tiene un impacto en ese foco de Hammer, ¿qué es lo que a mí me va a determinar si una persona se enferma? ¿El endodermo, ectodermo, mesodermo? Justamente en dónde impacta este foco, dónde está ese impacto, si está en la corteza cerebral, que es la sustancia blanca, si está en el tronco cerebral, ¿sí? O si está en el cerebelo. Entonces, todo lo que impacte, ¿sí? En la corteza cerebral quiere decir que está siendo afectado. Tomen nota de última, si no. El ectodermo. El impacto cuando está en el cerebelo quiere decir que se está afectando el mesodermo. Y cuando se afecta lo que es esta parte del cerebelo, quiere decir que está afectándose el endodermo. ¿Se entendió más o menos? Igual les voy a seguir explicando hasta que lo entiendan. Perfecto. El origen de estas capas embrionarias se corresponde, entonces, acá a modo conceptual se los escribí,
El origen de estas capas embrionarias se corresponden a los distintos estadios durante el proceso de gestación, comenzando por el 13º día después de la fertilización. Así pues, cuando hablamos de estas 3 capas embrionarias, quedan 4, dijimos, porque el mesodermo se subdivide en nuevo y en viejo. Y acá empezamos por la primera, ¿sí? Esta es la primera, vayan anotando, ¿sí? Primer capa es la capa interna, la primera etapa de supervivencia. Esto ya más o menos lo hablamos. Dijimos que la primera etapa era supervivencia. Está regida entonces por el endodermo. Esto en un principio es lo que yo le hablaba de la ameba, ¿no? Esto es lo que en un principio éramos, ¿sí? Es la más antigua, ¿sí? Y corresponde a la supervivencia, dando lugar a los órganos que ocupan las funciones básicas, ¿sí? Que abarcan los sistemas. Y tiene que ver, ustedes, para no perderse, yo les hice, ya les descargué unas cuantas imágenes para que ustedes tengan y se compenetren con la imagen para que sepan dónde está. Buenísima. Estas que estás pasando, porque estas no las tenía ayer, están buenísimas. Sí, sí, voy a pasar este PDF para que lo tengan, Gracias. pero hay fotos que yo y unas imágenes muy buenas que rescaté, porque está bueno para que ustedes vayan por los colorcitos, ¿no? Este amarillo, naranja y rosa, por ahí a veces varía, pero generalmente son. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, me señalo esta zona, el endodermo con este color, y por ejemplo, ahí ya les muestra bien, ¿sí? Cuáles son las partes del órgano, como acá que está el bebé este, ¿sí? Y sobre todo, el impacto va a ser en esta zona del cerebro, en el tronco encefálico. Esto sí lo saben, porque esto ya lo dimos, que en esta primera etapa, ¿qué es lo que se busca? Como supervivencia, que era, tenemos que respirar, tenemos que nutrirnos. En este asimilar y eliminar es lo que entra justamente esta cuestión del órgano digestivo, ¿no? Porque tengo que tragar y tengo que echar, si no lo puedo digerir. Y la reproducción, ¿sí? Estas son, esto es lo más importante dentro de lo que es la supervivencia de la primera etapa. La segunda tiene que ver con el mesodermo, que es la capa intermedia. Y el sentido biológico es de protección y valoración. Ya es más, como que abarca más, ¿no? Si ustedes pueden observar. Y el impacto es en el cerebelo, o también conocido como sustancia blanca, ¿sí? ¿Sirve para qué? Para la transición entre lo que es el endodermo y el ectodermo. Y de ella van a derivar los órganos que proveen al cuerpo de protección, de sostén, de estabilidad, que de acuerdo a su constitución celular. Porque justamente en un principio esta ameba como que, bueno, empieza a formarse, sale del agua, después están estos animalitos que se arrastran, después uno empezó a necesitar para sostenerse toda esta parte de la estructura de la columna vertebral, ¿sí? Y bueno, y este mesodermo que se subdivide en nuevo y en viejo. El mesodermo viejo es la capa que se desarrolla cuando la vida invade sobre la tierra firme, esto que le decía, ¿sí? Y hace que su piel, para tener más protección,
la endurece más, ¿no? Empieza a endurecer su piel. Por eso es que cuando nosotros nos vamos a la playa y nos quedamos más, bueno, yo me quedo roja, pero es igualmente una cuestión de supervivencia, o sea, de protección, ¿no? Pero por lo general la gente queda más tostada, ¿sí? Y es esa la función de protección, ¿sí? Antes las pieles no eran así tan gruesas, ¿sí? De los animales estoy hablando, ¿no? El mesodermo nuevo tiene que ver con la capacidad de acción, ¿sí? Esta parte está regida por la médula cerebral, que es la sustancia blanca, y esta capa aparece cuando es necesaria. Esto lo que hace es que varíe el comportamiento para adaptarse a un entorno. Y esto suele suceder, por ejemplo, cuando yo tengo una situación de ataque de integridad, de que siento que, a ver, para ponerles un ejemplo, yo puedo sentirme, que me pasó ahora un caso que estaba atendiendo de nacidos, ¿sí? ¿Saben lo que son nacidos, no? Los forúnculos o forunculosis, ¿sí? Que es una pudredumbre, ¿no? Porque se forma como una especie de grano, que después se puede hacer una boquita o no, si no hay que ir al médico a cortar para que toda esa pus con toda esa raíz salga hacia afuera. Pero el punto es que lo que estaba pasando acá, que la chica, 17 años, estaba viviendo un ataque de integridad por parte de un familiar. ¿Por qué? Porque ella en la casa todo el tiempo anda con esos topsitos tipo corpiño, es su manera de vestirse siempre, ¿sí? Pero particularmente ella siente la mirada con deseo de alguien de la familia. Entonces ahí siente justamente un ataque a su integridad. Lo vive como algo sucio, ¿sí? Lo tiene que reprimir porque toda esa pus es mucha rabia, es mucha ira contenida, ¿sí? La zona tiene mucho que ver, ¿sí? Y tiene que ver acá con la desvalorización. En este caso, ¿era real o simbólica la desvalorización? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde toca? Ahí ya está. Ah. Real, para mí es real. Acá estaba siendo real. Acá no había simbolismo, Claro. ¿sí? Y acá dice bien la aclaratoria, ¿no? Con el nido, con la casa, con el lugar, el territorio donde estoy. Entonces, si yo no puedo estar confiada en la casa donde vivo, con la gente que yo considero que son los que me tienen que proteger, al contrario, me atacan. Esto a veces se da en forma simbólica, ¿eh? Sí, pero en este caso era real. Bueno, entonces acá observen a la pantalla, entonces para que les quede. ¿Sí? Mesodermo nuevo, mesodermo viejo. El mesodermo nuevo impacta a nivel cerebelo y el mesodermo nuevo en la médula cerebral. Son distintos impactos o distintos focos de Hammer que yo voy a encontrar. ¿Sí? La tercera etapa tiene que ver con el ectodermo, que es la capa de afuera, es la capa externa. Contacto, relación, separación. Sería la cuarta etapa.
Ese caso que yo les manifesté recién, también podría entrar dentro de esta etapa, ¿eh? ¿Por qué? Porque esa persona está viviendo un rechazo de relación. Acá se suele dar que uno quiere tener contacto, pero en este caso es rechazo el contacto. ¿Sí? Por eso es muy importante saber en dónde está ese impacto para yo poder determinar y hacer una buena decodificación o biodecodificación. Esta cuarta etapa tiene que ver con la relación, el territorio, la identidad, la sexualidad. ¿Sí? Representa la organización de la manada. Las relaciones, los conflictos en esta etapa se relacionan con conflictos territoriales. Acá hay miedo, pánico, pérdida de territorio o incapacidad de marcarlos, separación. ¿Sí? Esta parte del ectodermo, esta cuarta etapa, entonces está controlada por la sustancia gris, que sería el neocórtex, ¿sí? Esto es muy... Bueno, en el endodermo, acá yo les puse más o menos algunos órganos, que es la lista que después yo le quiero hacer llegar para que ustedes tengan. ¿Sí? En el endodermo entra la parte de la glándula de la hipófisis pituitaria, las glándulas lagrimales, el iris, y coroides, boca y faringe, las glándulas salivales menores, los sublinguales y maxilares, glándulas de epitelio, nasal y paranasal. ¿Sí? Todas estas... ¿alguien tiene micrófono abierto? Si lo pueden cerrar. Bien, gracias. Bueno, todas estas tubos auditivas, el trompa de Eustaquio, glándulas tiroides y paratiroides, los alveolos pulmonares, los bronquios, todo esto entra dentro de esta etapa, de esta capa, ¿sí? Del endodermo, el esófago, próstata, ¿sí? Las glándulas de Bartolini, hay cuestiones, problemas con el intestino, el útero. ¿Mm? ¿Se entiende? El mesodermo antiguo, todo lo que tenga que ver con la piel, epidermis, dermis, ¿sí? La pleura, ¿sí? Las glándulas mamarias, el pericardio, las meninges, todos estos órganos, ¿sí? Y está regido por el cerebelo. Esto más o menos es para que ustedes sepan y a grandes rasgos tengan los órganos, ¿no? Con que, vieron que esta parte del mesodermo nuevo tiene que ver con la estructura ósea, ¿no? Y fíjense acá, que no hay error de margen en esto. Si bien yo no hago decodificación dental, esperen que no lo encuentro ahora. Por ahí para la gente que tiene problemas en la boca, o sea, tiene que ir a mirar toda esta zona que recién expliqué, de la faringe, la laringe y todo lo que esté relacionado al órgano en sí con la boca. Pero después hay otra, esto que tiene que ver con, acá está, con el mesodermo, ¿sí?
el mesodermo nuevo que está regido por el sistema óseo que les decía, cartílagos, huesos, tendones, y está incluido, ¿sí?, lo que son las pérdidas dentarias. Después, obviamente que cada diente tiene su significado de ser, una representación a nivel generacional, si se quiere, ¿sí? Pero los problemas bucales, dentarios, ¿sí?, tienen que ver con con esta etapa, ¿sí?, con la capa del mesodermo nuevo, ¿sí? Bueno, y después también siguen los órganos. Yo les puse acá para que lo sepan. El ectodermo entra todo lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Bueno, y todo, los oídos, los conductores, que tiene que ver con las tiroides. ¿Se entendió? Sí, Por lo menos quedó algo en el tintero, como digo. acomodado por lo menos. Por lo menos. Voy a pasar este PDF, entonces, igual se me hace que el manual tiene mucha más información, pero por ahí a la gente que tiene por ahí memoria visual, que sé yo, mira el dibujito y lo puede como que acoplar, por lo menos a mí se me hace que es más fácil para poder entenderlo. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta? ¿O quedó todo muy claro? Quizás después de repasar aparezcan. Sí, seguramente. Bueno, entonces ahí me consultan, porque es importante que esta clase quede clara, ¿sí? Porque esto es lo que a mí me va a llevar justamente a entender qué es lo que le está pasando a mi paciente, a mi consultante, ¿sí? Lo que tienen que aprender, eso es un trabajito, que lo pueden hacer a modo de trabajito práctico, ubicar cuáles son los órganos que entran dentro de un sistema, ¿sí? O sea, cuáles son los órganos que están dentro de cada capa y cada etapa. Entonces ahí ya les es más fácil, ¿sí?, poder detectar el origen del conflicto emocional. Bueno, si no hay consultas, dejamos la clase hasta acá y cualquier cosa me hablan, me preguntan. Y ya voy a mirar si en el Drive no están subidas todas las imágenes que le dije, me parece que sí, si no yo se las subo y les paso, bueno, lo que corresponda a esta clase que tenga que les pueda servir. ¿Sí? Besos, André, chao Miri, chao Leti, Marilú, Areli, gracias por estar. Chao, linda mañana. semana. Nos estamos viendo.